¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Seguro? A ver, va de nuevo. ¿Cómo estás, familia? Eso. Te noto muy animado y me da mucho gusto verte por acá el día de hoy. Me siento muy agradecido con Dios por estar aquí, hermano, porque ya vamos cerrando el año también, ¿verdad? Amén por ello. Gracias a Dios que nos permite ir cerrando un año más y nos permite ir cerrándolo como familia. Recuerdo que el año pasado no tuvimos reuniones porque cayó el 24 y 31, pero este año, gracias a Dios, es diferente. Y nos permite disfrutar aún estas fechas juntos. Estoy teniendo algunos problemas para conectarme, pero si me echan la mano a cambiar las diapositivas. Tenemos unos anuncios, hermanos, antes de iniciar la clase. El primero de ellos ya lo conoces y es, por favor, que pongas tu teléfono en silencio. Es importante, hermano, que nos conectemos el día de hoy y todos los domingos con lo que vamos a aprender, porque a veces nos perdemos de verdades profundas que nos pueden ayudar en nuestra vida y las pasamos por alto porque estamos en el celular. Entonces la invitación el día de hoy, hermano y amigo que nos acompañas, es a que lo pongas en silencio, en vibrador y pues, que nos apoyes con eso, ¿vale? Y estamos en vivo, hermanos. ¿No? Ok. Si no, con el controlito. Ya saben, hermanos, que cuando estamos en vivo siempre hay una que otra falla técnica. Vamos a hablar. Pero vamos para allá. El día de hoy vamos a cantar una alabanza. Oigan, siempre me he impresionado, hermanos, cómo es que Dios, de veras, no nos ponemos de acuerdo con la alabanza. Y siempre lo que cantamos, siempre lo que alabamos a Dios, tiene que ver con la clase. Y el día de hoy no es la excepción. Vientos, ahora sí, a ver si. Ahí está. Vientos. Antes de iniciar la clase, hermanos, vamos a la escritura para la ofrenda semanal que está en Éxodo 35:5. Dice: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. En algunos contextos diferentes al nuestro, se utiliza esta escritura, hermano, para llamar a la iglesia a ofrendar oro, plata y bronce, ¿no? Cáiganle. Pero estoy convencido que la escritura va más allá de solo poner nuestra mirada en las cosas materiales, porque nos habla que la ofrenda es más una actitud que viene del corazón. Dice: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Tomen de lo que ya tienen, de lo que ya Dios los ha bendecido, tomen de eso. Y dice: todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. La escritura, hermano, te llama a que si tú sientes en tu corazón la necesidad, si te sientes movido a ofrendar, lo hagas de lo que ya tienes. Y la clase del día de hoy nos va a ayudar a entender de prioridades, porque muchas veces nuestras prioridades están desacomodadas o simplemente no tenemos prioridades y vamos viviendo el día a día sin quizá un rumbo fijo. Pero cuando tenemos claras las prioridades, podemos ofrendar movidos. Lo vimos hace 8 días, una ofrenda especial. ¿Cómo te sentiste? ¿No te sentías motivado a ofrendar a Dios? ¿No decías: amén, yo no lo hago por nadie, lo hago por Dios, para que avance el reino? Esa es la actitud a la cual estamos llamados a ofrendar, no solo en la ofrenda especial, sino cada día, cada domingo que ofrendemos a Dios, hermano, que lo hagamos movidos por ese amor, entendiendo que Dios es el que nos da.
La clase del día de hoy se titula Reconstruyendo el Templo. Y de veras platicaba con Danita en la semana y le decía, es que me sentía profundamente conmovido por lo que Dios enseña en su palabra y muchas veces lo hacemos de lado. No tomamos en serio la palabra de Dios y lo vemos quizá como algo común, como un libro que sí es importante, que sí es algo que nos ayuda, que sí es este libro de la vida que nos enseña a vivir, pero en realidad no le damos ese peso en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya vamos terminando el fin de año, ya estamos en fin de año y nos sentimos así, ¿no? Dice, cuando me preguntan cualquier cosa del trabajo, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? O como dice, suena como a un problema de dinero. Ya en realidad nos fijamos, ya estos últimos días ya no nos preocupamos de nada. Ya ese es problema de enero, ¿no? Pero cuando llegue enero ahí está el problema. Pero nos despreocupamos y nos volvemos indiferentes, no solo en, pues quizás nuestras relaciones, sino que a lo largo del año también vamos descuidando nuestra relación con Dios. Así no, ya te dije que lo checamos en enero, papito, ¿no? Mi tiempo discipulado en enero. Ya no regreso hasta enero, ¿no? Y está bien, hermano, que nos demos ese tiempo para descansar, pero que no dejemos de lado principalmente nuestra relación con Dios. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, hermano. Cómo cuando nuestras prioridades están desacomodadas, en realidad tenemos una actitud indiferente ante Dios. ¿Cómo estás terminando el año? ¿Convencido, feliz, agradecido? Te comiste tus 12 uvas ya hace casi un año. ¿Cómo te fue? Son 12 o 24, ni sé, hermano. Yo pedí doble. Pero, ¿cómo estás terminando el año? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes satisfecho con lo que hiciste este año? ¿Te sientes realmente realizado? Quizá cumpliste esas metas, conseguiste ese trabajo, te compraste el carro, te compraste la casa, no sé, conseguiste esas metas las cuales tú ya tenías planeadas este año. O nos quedamos cortos, dejaste el gimnasio en enero, ¿no? Pero lo más importante de esta pregunta, hermanos, es ¿cómo estás terminando tu año con Dios? Agradecido. ¿Realmente llegaste a ese punto de espiritualidad que querías este año? ¿Realmente te sientes conectado con Dios? ¿Estás terminando un año conectado con Dios? ¿O simplemente está siendo un año más el cual termina y no estamos siendo agradecidos? Ya nos lo decía Miguel, ¿no? La Navidad no solo es una fecha para pasar con la familia, no solo es una fecha para celebrar mundanamente, sino es para dejar de pensar en nosotros por un momento y pensar en Cristo, pensar en Dios. ¿Realmente estás terminando así tu año con Dios? O quizá apenas agarrado, ¿no? O ahí, ¿no? Trastabillando en el proceso, ya te sientes inestable. Pero el día de hoy, hermano, en realidad la clase la vamos a centrar en Ageo. Es un profeta menor y en realidad no he escuchado mucho hablar de Ageo en las clases. O aún no he escuchado a algún hermano que está haciendo un estudio profundo de Ageo, ¿no? Regularmente cuando hablamos de profetas menores, se habla de Jonás, ¿no? Y todos lo conocemos. Pero ¿qué hay de Ageo? ¿Qué has escuchado de Ageo? Y me parece muy importante el libro de Ageo porque solo tiene 2 capítulos. Pero en estos 2 capítulos, en el primer capítulo se menciona la palabra el Señor 15 veces en 15 versículos. Pero dice, el Señor dijo, el Señor de los ejércitos, el Señor dice, el Señor les ha dicho. Y esto no es nada más por suerte o al azar o porque a Ageo se le ocurrió ponerlo, sino porque radica que la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Porque lo que se predica no es lo que se le ocurre a quien pasa al frente, sino la palabra de Dios. Y la invitación, hermano, como cada domingo, es que te fijes en la palabra de Dios.
Que pongas tu corazón, hermano, porque aún dice que la palabra de Dios llega a lo profundo del corazón. Pero necesitas dejarla actuar en tu corazón. Necesitas creerle, hermano, a lo que se predica, a lo que se enseña. Lo que la palabra de Dios quiere decirte hoy, abre tu corazón. Pon toda tu atención. Hoy solo presta atención a lo que Dios te quiere decir a ti. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en contexto de qué es Ageo, el contexto histórico en el cual estaba viviendo Ageo, en el cual se escribe Ageo, para que podamos entender, hermano, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ageo, hermano, es importante porque está en una época donde los babilonios habían destruido Jerusalén y habían sido deportados. El pueblo de Jerusalén había sido deportado, había sido exiliado de su ciudad. Y al ser destruida la ciudad de Jerusalén, también fue destruido el templo que había sido construido por Salomón. Entonces son exiliados por los babilonios por 70 años, pero en esos 70 años, hermanos, Dios les daba esperanza a través de los profetas. Y le decía, hey, vas a regresar a la nueva Jerusalén. Vas a regresar y van a reconstruir el templo. Van a reconstruir la ciudad. Pero pasaron 70 años. 70 años hasta que Babilonia fue conquistada por Persia. Y esto es en Esdras 1, versículo 3, y dice el rey Ciro: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. En este momento, hermano, ya habían pasado estos 70 años, 69 años, y el rey Ciro los libera. Les permite regresar a su pueblo, a Jerusalén, a reconstruir la ciudad. Sin embargo, al regresar se encontraron con algunos problemas. Y esto lo vemos en Esdras, versículo 4, porque algunos pueblos, en este caso el pueblo samaritano, no estaba de acuerdo con que reconstruyeran el templo. Ellos estaban en contra. Entonces el rey Artajerjes y el rey Asuero le dicen, ¿saben qué? Párenle ahí. Ya no pueden construir. Y para colmo de males, ¿qué crees? Que el rey Ciro, el que los había apoyado, se muere en batalla. Entonces, pues básicamente estaban desprotegidos, si podríamos decirlo de alguna manera. Estaban desprotegidos porque al regresar tienen mucho ánimo. Nos dice Esdras 3, cómo es que se juntan y juntan materiales y ofrendan millones y ponen todo el cimiento del templo. Ponen todo el cimiento y están alegres. Dicen que entre los llantos y entre la alegría no se distinguen, pero están felices. Entonces, en este contexto entra Ageo, porque cuando se encontraron con problemas, el pueblo dejó de construir el templo. Porque tenían personas que los perseguían, porque quizá los reyes no estaban de acuerdo. Entonces paran la construcción. Y esto pasó por 17 años. 17 años dejaron de construir el templo. Y ahí es donde entra Ageo. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak. Y a veces, hermano, quizá la lectura del Antiguo Testamento se nos puede complicar, ¿no? Porque hijo de tal, ¿no? Hijo de Zorobabel, el gobernador de Judá, el sumo sacerdote y demás. Pero en realidad estos detalles son importantes, porque vamos a ver más adelante que Zorobabel viene en la línea de Jesús, en la genealogía de Jesús. En Mateo 1 podemos ver que Zorobabel aparece ahí. Entonces, vemos cómo es que Ageo ve a su pueblo detenido por 17 años, donde ya no les importa si construyen el templo o no. Ya, de hecho, dice la palabra que iban a dejar ahí a los restos del templo, iban a dejar sus ofrendas. Pero esto radica en cuál era el propósito del templo, que lo vamos a ver más adelante.
Pero date cuenta, hermano, que vino la palabra del Señor a Ageo para comunicar un mensaje importante. El primero de ellos es que tenían un desorden de prioridades. No tenían a Dios en primer lugar. Se empezaron a ocupar de construir sus propias casas. Se empezaron a preocupar. De hecho, algunos hasta tenían más de una casa y las tenían adornadas. Se esforzaron por tener sus propias cosas, pero dejaron de lado a Dios. Y este mensaje, hermano, a pesar de que se escribió hace tantos años, no me digas que no se aplique en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un desorden de prioridades? Porque nos fijamos más en lo que hoy tenemos que hacer, en lo que voy a cenar el 24, en lo que voy a hacer al rato, porque los taquitos de acá al lado se quitan a las 12. Y nos estamos preocupando más en lo que va a pasar más al rato, que hoy centrarnos en lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Y así pasamos todo el año. Pasamos todo el año descuidando nuestra relación con Dios, preocupándonos por otras cosas secundarias que para nosotros son más importantes, pero en realidad lo que Ageo quería hacer era un llamado de decir: ¡hey! Date cuenta, regresaste después del exilio para reconstruir el templo y no regresaron todos. Al exilio se llevaron a cientos de miles. ¿Sabes cuántos regresaron? 50,000 nada más. Y podría parecer un número grande, pero en realidad comparado con el número de exiliados era mínimo, porque en Babilonia estaban cómodos, porque ya tenían trabajos. De hecho lo podemos ver en Daniel, cómo es que les cambiaron el nombre, les dieron trabajos. Estaban cómodos en Babilonia a pesar de que no estaban en la tierra que Dios les había dado. ¿Cuántos de nosotros podemos estar fuera o podemos creer que esas puertas que se nos abren, ¿no? Creyendo que es Dios, pero tienes que dejar de pasar tiempos con la iglesia, ¿no? Tienes un nuevo trabajo, amén, pero ya no puedes ver a nadie en tu iglesia, descuidas a tu familia. ¿En realidad crees que ese tipo de bendiciones vienen de Dios? Las cuales te alejan de tu familia, las cuales te alejan de Él. Podríamos creer que sí. Pero en realidad, cuando no tenemos nuestras prioridades claras, nos podemos desviar fácilmente. Dice Ageo 1:2, dice: así dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente, así dice el Señor. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. Y si te das cuenta, Dios está enojado. Dios no les dice mi pueblo. Les dice: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo. ¿Y cuántas veces podemos ser como ese pueblo que dice: no, todavía no llega mi tiempo para servir? Todavía no llega mi tiempo para dar. Es que todavía soy muy joven para conocerte, Señor. Es que si llego, me voy a privar de tantas cosas. Y podría parecer un mensaje viejo, pero en realidad es algo que aplicamos constantemente en nuestra vida, que vivimos. Dice: todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo, porque estaban cómodos, porque implicaba trabajo, implicaba que construyeran algo desde cero prácticamente, implicaba que se esforzaran, que remaran contracorriente, que fueran en contra aún de todo lo que comúnmente podría parecer sensato, ¿no? Ir en contra de lo que a la gente le parece. Eso es lo que vivimos como discípulos, hermano. Vamos en contra de lo que la gente dice afuera. Y muchas veces podemos ser como este pueblo. Dice: ustedes han visto en Éxodo 19, y te comparto esta escritura fuera de Ageo. Dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Y podríamos pensar, hermano, quizá que Dios estaba enojado porque no quería construir un templo físico. Pero en esta escritura, hermano, te la pongo porque lo que hizo Dios, aún ellos estaban cómodos en Egipto también, ya se habían acomodado.
Lo que hizo Dios al sacarlos de Egipto no solo fue liberarlos para darles abundancia, sino, dice, y como los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. El propósito de Dios no es que vengas y que convivas con los hermanos y que estemos en la pachanga, ¿no? Sino el propósito de Dios, hermano, es que estés con Él. El propósito del templo no era otro más que estar cerca de Dios. El templo en los tiempos de Ageo era el que utilizaban para conectar con Dios. Era donde llevaban sus ofrendas, donde se arrepentían, donde buscaban conectar con Él. ¿Crees que Dios se enoja porque no le ofrendas para que el terreno se construya? ¿Crees que a Dios le ofende? Y eso es importante, hermano, porque a veces creemos que Dios nos necesita, cuando en realidad dice que con amor nos lleva hacia Él, y es lo que Él quiere, que estés cerca de Él. Este lugar, hermano, si se construye o no, está en manos de Dios, así como el templo. Pero lo importante es que entendamos cuál era el propósito del templo. Dios lo que quiere no son tus ofrendas. Lo que Dios quiere es que estés cerca de Él. Lo demás se da por añadidura. Lo demás es solo un comportamiento, una actitud de estar cerca de Dios. Si amas a tus hermanos, si amas a tu familia, si respetas a tu esposa, si respetas a tus hijos, si eres un trabajador digno, si eres un trabajador responsable, eso solo es consecuencia de que estás cerca de Dios. Tenían muchos pretextos para no construir el templo, porque el trabajo era duro, tenían enemigos hostiles, reconocían o recordaban que tenían mejores tiempos en Babilonia. Y hermano, esto es por no tener las prioridades claras. Acuérdate que los 50,000 que regresaron claros por reconstruir el templo. Pero conforme fue pasando el tiempo y conforme las adversidades vinieron, se fueron desanimando. Empezaron a decir, no, pues es que sí es importante que haya un templo, pero es más importante que tenga una casa donde dormir. Sí es importante el templo, sí es importante estar conectado con Dios, pero es más importante que tenga un negocio. Y ahí es cuando nos damos cuenta, y es importante reflexionar cómo están nuestras prioridades hoy. Te preguntaba al principio, ¿cómo estás terminando el año? ¿Realmente estás terminando el año convencido de que Dios es tu estándar, tu estandarte? Aquel que te sostiene, aquel en el cual te refugias, o ya estás refugiado en el dinero, en la posición, en cómo te ven, híjole, ya me toca ver a mi familia el 24 otra vez, caray. Quizá podemos estar distraídos y sofocados por lo que la sociedad nos quiere enseñar o por los problemas que tenemos y estamos descuidando nuestra relación con Dios, y hay muchos pretextos buenos. Para no venir a la iglesia hay muchos pretextos buenos. Para no obedecer a Dios hay muchos pretextos buenos. Pero en realidad, hermano, lo que Dios nos pide es fidelidad y ponerlo como nuestra prioridad. La segunda parte o el segundo punto de esta clase es que también hay esfuerzo sin fruto. Cuando nuestras prioridades no están bien acomodadas, nuestro esfuerzo no vale la pena. ¿No te ha pasado que llega la quincena y ya no tienes dinero? ¿No te ha pasado que te estás tronando los dedos para ver cómo le vas a hacer? O aún, quizá en tus situaciones emocionales no sabes cómo resolverlas aún. Problemas personales que llevas años cargando. Quizá deudas de muchos años que aún no has podido solventar. Hermano, esto nace de que nuestra prioridad no está en Dios, en nuestra relación íntima con Él. Porque cuando decidimos con Dios, nuestra vida cambia. Nuestros problemas los vivimos diferentes. Ya no somos aquellos que nos frustramos porque la vida no nos sale o no nos da lo que esperamos. Porque confiamos que lo que Dios nos da es lo que necesitamos.
Pero esto viene de tener nuestras prioridades claras. Nuevamente Ageo, versículo 3, dice: vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. Si te das cuenta cómo es que Dios le da el énfasis, hey, ustedes están viviendo bien cómodos. Y de hecho dice, no viven en sus casas, más de una casa, enmaderadas, adornadas, ornamentadas, o sea, diseñadas a su gusto. Ustedes viven cómodos mientras que esta casa está en ruinas. Y no te hablo del terreno. De lo que te estoy hablando, hermano, es de tu relación con Dios. Ustedes preocupados por tener una vida digna ante el mundo, pero en realidad su casa, su relación con Dios está destruida. Ese es el mensaje. Es fácil, ¿no? Es práctico. Pero a la hora de vivirlo es cuando tenemos el choque. Porque seguimos preocupándonos solo por cómo nos ven, o solo por lo que tenemos, por darnos gusto. Ya lo decía Miguel, es tiempo de no pensar en nosotros. Pensamos mucho en nosotros, hermano. Y este pensamiento es contracultural. Porque en este tiempo piensa, piensa en ti, atiéndete, cuídate. Y no es un llamado a que te descuides, es un llamado a que le des prioridad a tu relación con Dios. Y a través de eso va a venir un cuidado a tu persona, pero un cuidado diferente, no un cuidado egoísta, no un cuidado que busca guardar todo para sí, sino un cuidado donde entiendes quizá que el dar trae más alegría que el recibir. Por decirte algo, pero en realidad vamos modificando nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir cuando estamos cerca de Dios. El siguiente versículo dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. Este tiempo es un tiempo de reflexionar, hermano. ¿Cómo estás terminando el año? Sé honesto contigo. Y si no estás en el punto en el cual quisieras espiritualmente, ¿qué crees? Te puedes arrepentir, hermano. Puedes cambiar hoy. No necesitas esperar a que inicie un nuevo año, nuevas metas, a cerrar ciclos, ¿no? Cortarte el cabello, cambiar el guardarropa. Hermano, eso solo es superficial. Porque cuando no cambie desde adentro, lo superficial va a seguir igual, aunque te veas diferente. Aunque te veas con más dinero, aunque te veas en otra posición, ¿qué crees? Que sigue siendo el mismo por dentro. Y eso te va a seguir. Te cambies de iglesia, te cambies de región, vas a seguir siendo el mismo. Porque lo que te llevas, hermano, es lo que eres, lo que has construido. Ellos iniciaron con mucho ánimo, echando los cimientos, pero se quedaron cortos al ver que el seguir el camino de Dios no es fácil. Y eso pasa, hermano. Las distracciones nos pueden impedir y nos puede dar miedo a seguir el camino de Dios. Pero en realidad la recompensa, hermano, va más allá de lo que hoy podemos ver o tener. Reflexiona acerca de tu camino. Reflexiona cómo has caminado. Reflexiona cuando te llamas discípulo de Cristo, si tu vida lo refleja. Continúa. Dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Cuando no tenemos a Dios en nuestra prioridad, hermano, tu esfuerzo, ¿qué crees? No tiene mucho fruto. Y es una realidad. Por mucho que tengas, por mucho que ganes, por mucho que seas, hermano, no tiene fruto. Es un fruto que no es eterno.
Es un fruto que en realidad, hermano, a futuro no tiene un impacto. Venía platicando con Danita en la mañana y platicábamos de la eternidad, ¿no? De cómo iba a ser en un futuro. Y algo importante, no sé si tú te lo has preguntado, hermano, cuando Cristo murió, delegó a 12 hombres que compartieran lo que les había enseñado. Y gracias a esos hombres es que hoy podemos conocer la palabra de Dios, conocer que Jesús vino, que nos redimió, que nos perdonó de nuestros pecados, y son recordados con admiración, son recordados con respeto. El día que tú y yo ya no estemos, hermano, ¿cómo vas a ser recordado? ¿Realmente has impactado la generación en la que hoy vives? En realidad, serás recordado por aquel que buscó honrar a Dios con su vida, o quizá seremos recordados como los enojones, ¿no? Los apáticos, los que no tenían ganas, los rebeldes. Hermano, es importante reflexionar en nuestro camino y en cómo queremos ser recordados, no por la humanidad, sino qué impacto estamos teniendo en la vida de las personas para que conozcan de Dios. Porque lo que es recordado sí es el ardua labor, pero es el mensaje que ha perdurado por tantos años, hermano. Justo ya para terminar este punto, ¿no te has sentido así? ¿No? Trabajamos mucho, pero nos dura muy poco el dinero. Dice, comen, pero no quedan satisfechos. La invitación el día de hoy, y lo que hizo Ageo en su momento, fue llamar al pueblo a decir, ¡hey! Pongan sus prioridades en orden. Familia, hermanos, amigos. Es momento de reflexionar en qué momento, en qué punto de nuestra vida espiritual estamos. Y en qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida. Si solo venimos por costumbre los domingos, o si en realidad venimos contentos, animados de alabar a Dios, de ver a tu familia, de ver a tus hermanos, de entre semana verte con algún hermano, pasar un tiempo especial. Qué especial es tener hermanos fuera de lo que quizá nuestra familia nos dio. Pero necesitamos vivirlo. Hermano, Ageo llamaba a cambiar la mentalidad porque estaban apáticos a construir el templo. Lo que hoy estamos construyendo es algo físico, pero necesitamos construir primero lo espiritual, porque sobre eso se va a sostener esta iglesia, para que en unos años, hermano, mis hijos, tus hijos y sus hijos disfruten de esto, hermano, pero disfruten de una comunión como familia. Que disfruten de vivir algo diferente. Aún, hermano, en estas fechas, si te reúnes con tu familia, haz la diferencia. Sé aquel que abraza, sé aquel que ama. No te quedes corto, hermano. No te quedes pensando en, pude haber dado más, pude haber dicho más. Porque Cristo no se quedó con nada, Dios no se queda con nada, hermano. Pongamos nuestras prioridades en su lugar. Como último punto, construye el templo o construyendo el templo. Ageo 2:9. La gloria, el siguiente capítulo dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y en ese punto, como Ageo era un profeta, profetiza acerca de lo que viene. De hecho, habla acerca de Zorobabel y le dice, ¿no? Acerca de lo que iba a venir en un futuro, en los últimos versículos de Ageo 2. ¿Y qué es lo que venía, hermano? Venía Cristo. El Mesías no iba a ser Zorobabel, sino venía de su linaje. Y lo que hoy nos encontramos, hermano, es esto. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son ni extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. En ese tiempo, hermano,
se esforzaron por reconstruir el templo, lo descuidaron por 17 años, y cuando Ageo predica esto, solo tardan 24 días para empezar a reconstruirlo nuevamente. Pero es el poder de la palabra de Dios cuando la escuchamos. Cuando entendemos el mensaje, cuando lo entendemos no solo racionalmente, sino cuando se baja nuestro corazón, cambiamos nuestra actitud. 17 años lo habían descuidado y el llamado de Ageo fue claro: cambien sus prioridades. Y pasaron 24 días y empezaron la reconstrucción del templo. Hoy, hermano, ya no tenemos que reconstruir el templo para que Dios nos escuche. Hoy, gracias a Cristo, dice la palabra que ya no somos ni extraños ni extranjeros, sino somos conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. ¿Esto te sigue maravillando? ¿Te sigue maravillando que el Dios del universo, el Dios creador de todo, te escogió a ti como su hijo? ¿Te sigue pareciendo algo increíble que en medio de tantas personas Dios te escogió a ti? Dice el siguiente versículo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que hoy estamos construyendo, hermano, es Cristo nuestro fundamento. Es Cristo sobre quien nosotros construimos. Dice que somos piedras vivas. Somos un templo espiritual que se construye con nosotros. Tú eres la iglesia. A veces podemos ser como ellos y pensar: híjole, es que le falta tanto a la iglesia. Es que aún desconocemos tantas cosas. Es que falta tanto amor. Falta que te den la bienvenida con tanta gratitud, ¿no? Que te sientas bienvenido. O falta que te hagan esto, que te hagan el otro. Hermano, empecemos por nosotros. Empieza tú dando ese primer paso, porque Cristo lo dio. ¿Cómo hoy estamos siendo agradecidos con Cristo al ser esa piedra angular, hermano? Dice: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Discípulo, hoy tú eres morada de Dios. Pero ¿sabes qué? Que el que seas morada de Dios no implica que te comportes como Cristo. Necesitas orarle a Dios, necesitas morir a ti mismo para que al ser morada de Dios vivas como Dios quiere que vivas. Si en ti está el Espíritu Santo, órale, ora porque Dios te guíe y te permite escucharlo para vivir conforme a su voluntad. Porque aunque Dios puede morar en ti, seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo pecadores. Pero necesitamos vivir conforme al llamado que se nos ha hecho. Dice: somos edificados. Hermano, a veces la Biblia la dejamos de lado y ya no creemos que es aquella que nos pule. A veces creemos que son más los tiempos divertidos los que nos necesitan conectar con la iglesia. Cuando en realidad lo único que nos conecta es el sacrificio de Cristo, hermano. Es el sufrimiento, son los malos momentos. Pero es importante que estemos atentos a saber cómo responder en cualquier momento a través de tener una lectura profunda de la Biblia. Ya para terminar, te quiero leer Juan 14:23. Dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Hermano, vivir el llamado de ser un discípulo no es sencillo. Pero tampoco podemos pasarnos lamentándonos todo el tiempo de que quizá no somos esos discípulos los más espirituales. Pero al no lamentarnos necesitamos hacer un cambio. Obedecer la palabra de Dios. Dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Hermanos, el llamado el día de hoy es a reflexionar, pero también a transformarnos, a cambiar nuestra forma de pensar. Y que en realidad, si deseamos que Dios haga morada en nuestro cuerpo,
seamos obedientes y que oremos a Dios por vivir esa vida digna del llamado que nos ha hecho. Eso es reconstruir el templo. Reconstruye tu templo. Reconstruye tu relación con Dios. Reconstruye lo que Dios y lo que Cristo ya han hecho por ti. Vamos a pedir a la alabanza que pasen y vamos a terminar esta clase con una oración. Señor Dios Padre, muy buenos días, mi Dios. Te queremos dar gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, Padre. Y gracias, Señor, por la bendición de tener tu palabra, Señor. Y Dios, gracias por permitirnos tener estos tesoros, Dios, en tu palabra. Permítenos, Dios, poder enamorarnos nuevamente, Dios, de lo que tú eres, de lo santo, de lo increíble y de lo maravilloso que tú eres, Señor. Te pedimos, Padre, que este mensaje, que el mensaje de fe, oh Dios, se quede grabado en nuestro corazón y que podamos vivirlo, Padre. Permítenos mantenernos agradecidos con Cristo por el sacrificio que hizo y que podamos ser esos hombres y mujeres que te honran y te glorifican con su vida. Te amamos, Señor, que a ti sea la gloria, en nombre de Jesús te oramos y te agradecemos todo esto. Amén. Gracias.